Yo pertenezco a la Iglesia Metodista, he sido formado, como siempre cuento, en un seminario bautista, pero los últimos años estoy en la Iglesia Metodista y también, más que nada, los últimos años me he dedicado mucho al diálogo interreligioso y en este caso al diálogo judeo-cristiano. Es un ámbito que lo entiendo como hiper necesario en este mundo tan dividido de hacer diálogo, de aprender, mejor que nada, más que hacer diálogo, ir aprendiendo a hacer diálogo que nos cuesta tanto, ¿no? Y, y mi tema de hoy tiene que ver con eso. Este, yo ya venía charlando unas semanas atrás sobre el tema de la injusticia. Y la vez anterior me había tocado hablar también había decidido hablar sobre la Carta de Santiago. Así que hoy voy a hacer un combo y voy a unir ambos temas un poquito, desde otro ángulo, pero pensando en la Carta de Santiago. Hace unas semanas comencé a leer y también a ver videos. Justo salió por esas aleaciones que salen en YouTube, un periodista argentino que se dedicaba a lo que él llama guerras que no bancan, o sea, que no dan dinero a los periodistas. Y contaba de que hay por lo menos 50 conflictos en el mundo actual y que vienen algunos de hace décadas. Pero generalmente el periodismo toca dos o tres, como máximo cuatro conflictos así, el cuarto ya apenas de pasadita, por alguna cosa muy en particular, pero en general se está tratando siempre de dos o tres guerras, o dos o tres conflictos, y no la cantidad de conflictos que hay, y algunos, como digo, de muchos años y de muchas muertes, muchas personas que o son asesinadas o desplazadas, ¿no? Que tienen que irse al exilio precisamente por las grandes persecuciones, ¿no? Y eso me hizo entrar a la pregunta, ¿por qué algunas víctimas parecen importarnos más que otras? ¿No? Y mientras pensaba en eso, fui descubriendo algunas cosas incómodas, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Muchas veces detrás de esas guerras aparecen intereses económicos, la mayoría de las veces, políticos o estratégicos, lo que llaman hoy geopolíticos. Quienes hablan de paz venden armas, quienes condenan ciertas violencias guardan silencio ante otras, quienes denuncian injusticia en algunos lugares parecen no ver injusticias semejantes en otros, o peores, no las alcanzan a ver y de esas no se habla. Como decía en la charla anterior, que di yo hace un mes atrás más o menos, hablaba de injusticia, pensábamos en situación de los discapacitados en particular, pero de los marginados en general, de los pobres, los olvidados, aquellos que quedan al costado del camino. Pero al terminar aquella reflexión me quedó otra pregunta: ¿cuál es la raíz que produce esas víctimas? Y ahora lo uno con las víctimas que estoy hablando de estos conflictos que hay en el mundo. Porque ayudar, que nosotros hacemos eso en la medida de lo posible, en nuestro medio más cercano, alcanzable, es algo indispensable, pero si solamente atendemos consecuencias y nunca nos preguntamos las causas, corremos el riesgo de aliviar dolores sin comprender por qué siguen apareciendo una y otra vez. Esta es precisamente la pregunta que plantea Santiago en el capítulo cuarto de su carta. Y es interesante que esta es una carta a una comunidad religiosa. Pero fíjese la pregunta que hace Santiago: ¿de dónde
surgen las guerras y los conflictos entre ustedes. Y Santiago sigue diciendo, pues, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces de hasta pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Muy sorprendente lo que dice Santiago a una comunidad religiosa, pero cuando empezamos a escarbar, que lo vamos a ir haciendo un poco más, las escrituras, vamos a encontrar por qué Santiago dice esto. Ahora, la primera cosa que sorprende del pasaje es que no le echa la culpa a algo exterior, al Imperio Romano, no, empieza por la comunidad, por nosotros, los que somos de la comunidad, porque es fácil señalar las injusticias de afuera, más que examinar las tensiones internas, ¿no? De nuestro propio grupo y de nuestra propia vida, de nuestro ser, de nuestras familias. Las guerras que vemos en los mapas son como las llamas visibles de un incendio, pero el incendio comenzó mucho antes, comenzó con una chispa. Santiago quiere que miremos esa chispa. Por ejemplo, el Congo, Yemen, Ucrania, Gaza, Sudán, Irán, Israel, Nigeria, para dar algunos de los nombres de estos 50 conflictos que mencioné, son locales, pero no son fenómenos completamente distintos. Son manifestaciones diferentes de una misma realidad humana. Santiago, fíjense que cuando leímos usa palabras militares para referirse a este germen de conflictos dentro de la comunidad. Guerras, luchas y combates. Pero no está hablando de la invasión extranjera, está describiendo algo que ocurre en el interior de las personas y de las comunidades. La palabra que utiliza para hablar de esas fuerzas interiores, una de las palabras, vamos a ver dos, es hedoné, de donde proviene nuestra palabra hedonismo. No se refiere simplemente al placer, porque el problema no es disfrutar de la vida. El problema aparece cuando un deseo se vuelve absoluto, cuando deja de estar al servicio de la vida y exige que toda la vida se ponga a su servicio. Eso es hedoné. Yo usa Santiago eso, ese término para referirse de dónde surgen estos conflictos. Un compañero nuestro, Daniel Carro, en un comentario que también hace de esta carta, él observa otra palabra importante que se traduce como codicia, pero otra vez, esta codicia, este deseo, no está mal en sí mismo. El problema aparece cuando el deseo se convierte en dueño de nuestra existencia. Entonces el otro deja ser prójimo y se transforma en obstáculo. Y allí nace la violencia. Entonces Santiago describe como una especie de secuencia que sorprende de la actualidad que tiene. Primero el deseo, luego la frustración por no poder obtenerlo, de ahí viene la envidia, ahí viene el conflicto y de ahí el conflicto puede agravarse hasta llegar a matar. Mirando un poquito más hacia el pasado, la tradición rabínica tiene una mirada distinta al cristianismo en términos generales. ¿De dónde proviene esto? Y usan dos términos que no lo voy a pronunciar bien seguramente, pero ustedes van a entender los que saben hebreo. Yeser Hatov y Yeser Hará, que es la inclinación hacia el bien y la inclinación hacia el mal que conviven en toda persona. El judaísmo ve la inclinación al mal como un componente natural de la creación, necesario para que haya libre albedrío, porque no habría libre albedrío si la persona no tiene la necesidad de tomar una decisión.
o el bien o el mal. Entonces, para ellos el Yetzer Hará no es una mancha, sino una de las dos fuerzas internas creadas por Dios. De hecho, un Midrash dice que cuando Dios vio su creación el sexto día y dijo que era buena en gran manera, se refería incluyendo a esta existencia del Yetzer Hará. ¿Por qué? Es la fuerza motriz de la ambición, el deseo y la supervivencia que simplemente debe ser encauzada. Es una fuerza interna, como dije antes, que es necesaria para tomar decisiones. Y Santiago no está inventando una nueva idea cuando está refiriéndose a lo que hemos hablado recién, está recogiendo una intuición que atraviesa todo el Antiguo Testamento. La encontramos ya en la historia de Caín y Abel. Caín desea reconocimiento, ve que su hermano recibe algo que él no recibe, la frustración se convierte en envidia, la envidia se convierte en resentimiento y el resentimiento termina en violencia. La primera historia de violencia en la Biblia no comienza con un arma, comienza con un deseo mal orientado. Por eso Dios le advierte en Génesis 4:7, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. La batalla ya había comenzado antes del asesinato. Luego en Génesis 6:5 también dice, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, todo yetzer de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. En Génesis 8:21 vuelve otra vez a repetir, el designio, el yetzer del corazón del hombre es malo desde su juventud. Deuteronomio 30 dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Fíjese que ahí están otra vez esos dos elementos dentro del el ser humano. La capacidad de orientación moral es la que Dios nos ha dado para elegir. El Salmo 51, tan conocido, en donde David expresa con tanta profundidad lo que él ha vivido justamente por estas cuestiones del pecado, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Jeremías dice, engañoso es el corazón. Y Ezequiel dice, les daré un corazón nuevo. Fíjense cómo en ese lugar de la voluntad, que es el corazón del ser humano, reside este elemento tan importante que es para poder tomar decisiones. Cuando ya vimos en la charla anterior, Jesús y Santiago están profundamente arraigados en la sabiduría de Israel. Cuando Jesús dice, del corazón salen los malos pensamientos, no está rompiendo con el judaísmo, está hablando como hablarían los profetas y los sabios de Israel. El mismo Pablo en la carta a los Gálatas dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Esa lucha de ambas situaciones. También va a decir él, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Otra vez los dos, estos elementos están en sí mismos. Y el mismo Santiago va a decir, cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Es decir, la diferencia con el cristianismo que está planteando el judaísmo es que no es algo inevitable que nosotros hemos recibido, bueno, algo que pasó allá en el Edén y que eso nos lleva indefectiblemente al mal. No, es la capacidad que nos ha dado Dios para elegir y lamentablemente esa inclinación hacia el bien o el mal a veces gana la inclinación que tenemos hacia el mal. Sin embargo, la Biblia tampoco se queda solamente en el interior de la persona. Los profetas dan un paso más. Miqueas denuncia, codician campos y los roban. Isaías dice, ay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo. El deseo no permanece encerrado dentro del individuo, el deseo se organiza, se institucionaliza, se convierte en sistema. Lo que comienza en el corazón termina modelando la sociedad.
Durante gran parte de la tradición bíblica y cristiana se pensó que el problema fundamental estaba dentro del ser humano. Por eso muchos pensadores, vamos a mencionar algunos, empezaron a mirar, no, el problema está afuera. Pero la modernidad introdujo otra explicación. Desde la Ilustración surgió una corriente de pensamiento que tendió a ubicar el origen principal fuera del individuo. Rousseau, por ejemplo, fue uno de sus representantes más conocidos al sostener que el ser humano nace bueno y que es la sociedad la que lo corrompe. Más tarde, pensadores como Karl Marx buscaron la raíz de la injusticia principalmente en las estructuras económicas y las relaciones de producción, mientras que diversos enfoques de psicología y sociología moderna han puesto el acento en los condicionamientos familiares, culturales y sociales que moldean la conducta del humano. Todos ellos aportaron elementos valiosos para comprender la influencia del entorno sobre las personas. Y debemos reconocer que hay algo de verdad en ello. Existen estructuras injustas, existen sistemas de exclusión, existen culturas que favorecen la violencia y la desigualdad. Y los profetas bíblicos los denunciaron, Jesús las denunció también. Y nosotros también debemos hacerlo. Pero Santiago nos recuerda algo que no debemos olvidar. Las escrituras injustas no caen del cielo, fueron construidas por seres humanos. Aquí nos ayudan algunos autores, por ejemplo, hay un autor norteamericano que él habla de la cultura de la escasez, la sensación permanente de que nunca alcanza y siempre necesitamos más, y si estamos en esa cultura en la modernidad. Otro autor nos recuerda que detrás de muchas estructuras actúan poderes que buscan dominar y, y este autor entiende que el proceso por el cual Jesús entró en esa confrontación era justamente contra esos poderes. Otro autor, Pablo Richard, muestra cómo esos poderes terminan produciendo víctimas. Y un autor brasilero, Hugo Asman, utiliza una palabra especialmente fuerte, le llama idolatría, porque llega un momento en que ciertos deseos se transforman en dioses, el dinero, el poder, el prestigio, la seguridad. Entonces dejamos de servir a las personas y comenzamos a servir al ídolo. Y cuando un ídolo exige sacrificios, los sacrificios suelen ser los más vulnerables. Por eso la pregunta de Santiago sigue siendo tan actual. Cuando vemos guerras, corrupción, narcotráfico, explotación económica, trata de personas, abandono de los más débiles, solemos preguntarnos quién tiene la culpa, o generalmente directamente echamos la culpa a los gobiernos. Pero Santiago nos hace otra pregunta. ¿Qué deseo está gobernando esta situación? Porque la ambición de poder puede terminar en guerra, la codicia puede terminar en explotación, la búsqueda obsesiva de ganancias puede terminar sacrificando vidas humanas. Lo que comenzó como una decisión interior termina convirtiéndose en una estructura social. Santiago tampoco nos permite refugiarnos en la crítica a los demás. Dice, piden y no reciben porque piden mal. Incluso la oración puede ponerse al servicio del egoísmo. La religión puede convertirse en un instrumento para respaldar nuestros intereses. Incluso el culto puede convivir con la injusticia. Amos ya denunciaba precisamente eso siglo antes. Por eso Santiago nos obliga a formular una pregunta profundamente personal. ¿Qué deseo mueve realmente mi vida? Más adelante añade, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad no es despreciarse a uno mismo. La humildad consiste en dejar de colocarse en el centro del universo. Es reconocer que ni mis deseos, ni mis intereses, ni mis ambiciones son la medida de todas las cosas. Santiago nos deja ante una verdad incómoda. Las guerras entre las naciones son muchas veces la versión ampliada de guerras mucho más pequeñas. Las guerras no empiezan cuando se dispara el primer misil. Comienza cuando mi deseo vale más que la otra persona. Mi interés vale más que la justicia. Mi prestigio vale más que la verdad. Mi dinero vale más que la dignidad humana. Mi poder vale más que el servicio. Y esto nosotros lo sabemos porque lo vemos en nuestros gobernantes, que muchas decisiones que toman tienen que ver
si eso le va a dar suficientes votos para la próxima elección. Por eso la transformación del mundo requiere dos tareas inseparables. Necesitamos transformar las estructuras injustas, pero también necesitamos transformar el corazón humano. Si olvidamos las estructuras, terminamos siendo ingenuos. Y si olvidamos el corazón, terminamos también siendo igualmente ingenuos. La sabiduría de Israel, ya sea de los profetas o de Jesús o de Santiago, nos invitan a mantener ambas dimensiones unidas. Santiago pregunta de dónde vienen las guerras entre ustedes, porque allí, en ese espacio cotidiano, donde se encuentran nuestros deseos, nuestras relaciones y nuestras decisiones, suele esconderse la raíz más profunda de la injusticia. Ninguno de nosotros decidirá mañana la política internacional, creo. Ninguno de nosotros venderá armas a un país en guerra, tampoco pienso que suceda eso. Ninguno de nosotros firmará tratados internacionales, pero todos nosotros tomaremos decisiones sobre cómo tratar a otras personas, sobre cuánto espacio ocupa nuestro propio deseo, sobre si el prójimo es un hermano o un obstáculo. Y quizá las guerras del mundo no comiencen tan lejos de aquí, pero no nos damos cuenta. Por eso es tan importante lo que hagamos cada uno de nosotros en el espacio en el que nos movemos. E insisto, no podemos quizás solucionar grandes problemas mundiales, pero a veces no nos damos cuenta que estos grandes dirigentes importantes, que son los que toman las grandes decisiones, comienzan también desde donde nosotros estamos comenzando. Comienzan de a poco en estos espacios más pequeños, en el espacio de familia, en estos espacios de grupo, de comunidades eclesiales, religiosas o en otros grupos que nosotros formamos. En esos pequeños grupos, en esas pequeñas células, es donde nosotros manifestamos lo que realmente está pasando en el mundo. Y simplemente lo traje como para recordarlo. Gracias. Gracias, Ángel. Bueno, escuchamos reacciones. Sí, Jaime, ¿quieres decir algo? Por favor, desmutea tu computadora. Ahí está. Es tan difícil acercarse con hechos frente a tantas tentaciones que ya existían en el pasado y siguen existiendo hoy. Y pareciera que el afán de dominación de seres iguales a nosotros, pero que han descartado totalmente las visiones religiosas y éticas. A mí me ha extrañado mucho, tal como nuestro orador de hoy especificó, cómo concentramos manejados por esas tremendos egoísmos hacia tres o cuatro temas que podemos recordar. Hoy vivimos unas situaciones de guerra atroces.
y nos olvidamos de las anteriores, las que produjeron esto, y no podemos menos que entender que vienen otras graves violaciones. Y es fácil llevar a la gente hacia, con el dolor que experimentan, llevarlas a un pensamiento ético, porque es tanto el sufrimiento humano hoy en el mundo que pareciera que las religiones y los filósofos y los escritores quedan de lado. Continentes enteros están llenos de guerras que no pasan a la prensa ni al nivel conocido. De ahí viene la absoluta necesidad de actuar dentro de nuestro radio con los principios que nosotros hemos aceptado con toda, sin discusión, y que lo podemos ejercer en cada lugar en que estamos. No podemos ser indiferentes. Es tanta la violencia que estamos viviendo y la que se apersona que solamente trabajando en la forma en que Ángel nos está enseñando. No podemos creer que con tanto odio pueda surgir algo ético, algo acorde con las enseñanzas que hemos recibido. Entonces, lo mejor que podemos hacer es difundir hechos como los que Ángel nos ha presentado a todas aquellas personas que conocemos. No son delincuentes, no son asesinos, pero hay que jugar porque llegue a más gente lo que hoy Ángel ha expresado con tanta claridad. Y solamente tenemos las noticias de aquellas cosas que nos interesan, porque hay un continente entero frente a nosotros que está lleno de guerras y está lleno de ladrones, y está lleno de increíbles egoístas, y se mueren todos los días y se producen todas las otras maldades que conocemos, y a la gente cuando las lee las pasa de largo porque no le importan. Como no son de nuestras circunstancias, ¿qué nos importa que pase eso? Por eso todas estas religiones que están tratando de hacer algo merecen todo nuestro apoyo, y lo que Ángel dice, nos dice, es tan doloroso. No puedo decirte gracias, Ángel. Solamente digo gracias a la gente que lo escuche.
Gracias, Jaime. Raúl, ¿no? Sí, Elsa, adelante. Si puedes desmutear primero el micrófono y te escuchamos. Gracias, Ángel. Gracias porque abriste un panorama que va de lo general, de una mirada a la realidad humana, a movernos a una mirada a nuestra propia realidad. Y eso me parece que es un camino importante, sobre todo para este tema. Un tema en el cual, como vos señalaste muy bien y no voy a repetirlo, pensando en la multiplicidad de guerras, en ese sentido, como decía Francisco, estamos en la tercera guerra mundial en fracciones, porque el mundo está en llamas, la gente muere, la gente sufre, la gente es pisoteada e intereses de pocos son los que prevalecen o se va en busca de. Pero ante todo este panorama, que puede ser una tentación a transformarnos en espectadores, ¿qué tengo que ver yo con la situación de Nigeria? Pobrecitos, voy a rezar. Pero el tema de la oración, que jamás hay que abandonarlo, el tema de la súplica a Dios para que una humanidad encuentre su cauce y responda a su mensaje y a lo que espera de nosotros, tiene que ir siempre acompañada por nuestra actitud, por la actitud concreta en el día a día de cada uno de nosotros. Y esto es lo más difícil. Por eso tan importante de aquello de engañoso es el corazón, pero les daré un corazón nuevo. Y creo que en lo individual eso le tenemos que pedir a Dios, que nos dé un corazón nuevo para poder hacer el circuito de tu exposición y llegar a mirarnos cada uno de nosotros. Lo sintetizaste muy bien en una palabra, en una pregunta. ¿Qué deseo mueve mi vida? Porque planteaste el tema de los deseos. Pueden haber deseos extraordinariamente éticos y puedes haberlos no en esta línea, porque es una realidad. Nosotros somos imperfección, lo cual implica hacer y tener actitudes buenas y tener actitudes malas. El tema es cómo manejamos eso, cómo logramos un equilibrio dentro de la inestabilidad de nuestras tensiones y nuestros deseos. El orden social y la estructura social nos marca, pero no es suficiente para justificarnos. Los condicionamientos familiares nos marcan, y miro al psicólogo, pero no es suficiente para justificarnos cuando no hay en medio enfermedades que hay que tratar. Y entonces vuelve a aparecer tu pregunta, mejor dicho, tu planteo. No hagamos de los deseos idolatrías, porque ahí sí que estamos listos. Pero mientras logremos no llegar a ese paso y tener libertad de conciencia, podemos analizar lo que está bien y lo que está mal. Y entonces podemos preguntarnos con honestidad, ¿qué deseo mueve mi vida? Nos impulsás a trabajar desde el llano y es lo único que podemos hacer, pero no es poco. Es asumir responsabilidades, responsabilidad, dar respuesta. Y entonces, al deseo que mueve mi vida, le agrego, ¿mi respuesta es coherente con el bien o es coherente con el mal? ¿Quién es mi prójimo para mí? ¿Qué hago con mi prójimo?
cuánto me importa y qué hago desde mi ámbito con mi testimonio y con mi palabra y con mi conducta para que refleje la paz que queremos para el mundo. Bueno, eso. Gracias, Elsa. Sí, Daniel. Adelante, te escuchamos. Me llamó la atención la coincidencia que hay entre la motivación que tuvieron Adán y Eva para pecar. Justamente las dos cosas que dijo Angelito en este rato y que la ha presentado con tanta hermosura, con tanta claridad. Y es que la mujer, dice en Génesis 3:6, vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo que se encontraba con ella, a él también, él le dijo que la comiera y él también comió. Interesante el tema este de las cosas atractivas. eh, eh, el deseo de tener cosas que son atractivas y el poder es atractivo, el placer también es atractivo, el reconocimiento es atractivo. Me hizo pensar, Ángel, ya que citó al profesor Daniel Carro, que fue compañero nuestro en la época del seminario, junto con Barreiro y otros. Él un día hablando con nosotros en el Masía, esas charlas tan productivas de dormitorio que teníamos en el seminario, él le dijo a alguien del grupo, nosotros le planteó, dice, ¿vos te crees que el presidente, estamos hablando de Estados Unidos, del poder internacional mundial de Estados Unidos de aquel tiempo, década del 70? Y él dijo, ¿vos te crees que el presidente de Estados Unidos, él en persona tiene, o la gente que lo rodea, tienen poder, o que él es la cara que se pone para salir en la foto de otros grupos, de otros poderes que están atrás de él, que lo último que quieren es que aparezcan sus caras, pero lo primero que quieren es ocupar los primeros lugares del gobierno mundial? Es interesante eso, el tema de las relaciones entre distintos planos. Es decir, tener una perspectiva del poder, de la guerra, de la explotación, del mal y el bien, no solamente en términos, como diríamos, muy sencillos, muy fácil de entender. Nuestro mundo cristiano eh, hay uno de estos defectos en los cristianos que rápidamente encuentran a un problema un demonio y entonces tienen una respuesta rápida, sencilla, de qué es lo que está pasando. Pasa esto porque hay este demonio. Y lo que pasa con eso, con esa forma de pensar, es que provee una lectura fácil de la realidad que no es otra cosa que pereza mental bautizada. Por el otro lado, impide ver la realidad en términos más universales, si se quiere, más amplios. Como dijo el apóstol, eh, no tenemos lucha contra carne y sangre. Lo nuestro no es tan simplemente con que hay dos personas que tienen nombre y están ahí y se juntan y ellos deciden por el mundo entero, porque eso daría por sentado que nosotros entendemos el bien y el mal. Otra vez volvemos con Adán y Eva. Creemos que estamos
conociendo el bien y el mal, sabiendo, no, esto es bueno, no, esto es malo, no, este es bueno, este es malo, cuando en realidad no vemos las cosas que están pasando, que se están gestando, a las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de acceso. Me parece bien el planteo de Angelito en esa dinámica de desde lo particular a lo general, teniendo una actitud humilde y sencilla para reconocer que hay partes de esas luchas que las vamos a luchar en nuestra propia vida, en nuestro propio campito de batalla donde estamos nosotros, pero que hay otras que trascienden y que nosotros, al reconocerlas, no podemos, sin embargo, abandonarlas porque eso implica abandonar a su suerte a otras personas. Me refiero, por ejemplo, a que si vemos el narcotráfico, por decir algo, o las peleas que hay entre la gente en el mundo, los hijos de Dios no podemos no darnos cuenta que atrás y en diferentes capas va a haber distintos ámbitos de poder y de ambición que nosotros como hijos de Dios, entre otras cosas, tenemos la obligación de denunciar y estar en contra de ellos, abrir el ojo a esta realidad eh, espiritual que puede tener aspectos políticos, sociales, culturales o lo que fuera. Gracias, Daniel. Nadie quiere hablar. Bueno, ante todo, Ángel, muchas gracias. Estuviste muy didáctico. Y a mí me trajo muchos pensamientos, ¿no? Este, de recordarte de que entre el bien y el mal, ¿no? Este, o que es el frío o caliente, porque lo peor es la indiferencia, no ser tibio. Si uno elige el mal, se puede dar cuenta que está equivocado y volver, como dice en el hebreo, hace chubá, vuelve al bien. Este, eh, me recuerda también alguien que había decidido ser neutral, una obra de Bertolt Brecht, ¿no? Que dice, ayer vinieron por el vecino, por uno de acá, antes de ayer por otro, dice. Y como no tiene nada que ver, ve que se están llevando varios. Y mañana vienen por mí, dice. Se da cuenta que mañana vienen por él. Porque estamos todos en el juego. Todos neutrales. Tenemos que tomar posiciones y no solamente tomar posiciones, sino también actuar. ¿Eh? Este, eh, bueno, eso no quiero extenderme más. Quería decir estas cositas nada más. Gracias, Gilberto. Sí, Jorge. Desmutea tu micrófono para que podamos escucharte. Ok, Gracias. ¿está? Como costumbre, Ángel, corto y preciso. Lo que has planteado en realidad es un problema complejísimo, porque hay dos factores que son los que juegan acá, tres factores en el fondo. El individuo, la sociedad y la divinidad.
Tú preguntabas, ¿de dónde vienen las guerras? Eso implica que tenemos, que es una pregunta válida, tenemos que buscar de dónde empiezan las guerras. Y las guerras empiezan en el ser humano. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos pasa que no hemos podido sobreponernos a nuestras tendencias animales, porque tenemos un componente animal y tenemos un componente espiritual. En el fondo, el fruto que tomó la hija de Adán y se la da de comer a su marido, a su esposo, a su compañero, ese fruto afectó a esa pareja cuando eran jóvenes. Es muy interesante el texto, ¿no? El mal entra en el corazón del hombre, en el corazón de Adán, en su juventud. Y en realidad, fíjense lo que pasa con la juventud nuestra, ¿no? Cuando éramos jóvenes, en fin. Ahora, ¿qué motivó a la mujer a tomar ese fruto? Viene la serpiente y le pinta un cuadro a una persona que lo tiene todo. Tiene luz, habla con el creador, no tiene ningún problema, no tiene ninguna responsabilidad con la excepción de cumplir el mandamiento que les dio a esa pareja Dios para cumplir en el jardín. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ella escucha a la serpiente, mira al árbol y ve dos cosas. Ve que el árbol tiene buenos frutos, pero es muy bueno para el conocimiento, para adquirir conocimiento. Y adquirir conocimiento, ella la junta con lo que le dice la serpiente, que van a ser como él o como Dios. Y ese es el primer deseo. Y ese deseo, cuando son expulsados del jardín, producen una pandemia en los seres humanos, porque teóricamente hubo un cambio en el corazón. La fruta afecta al corazón. Por eso que el corazón del hombre es el que está afectado desde su juventud. Es el corazón de piedra que tenemos que cambiarlo a corazón de carne, pero cuidado, porque la carne no es espíritu. Entonces tenemos que circuncidar el corazón. Y ese es el camino, porque cuando se crea Adán, es lo único en toda la creación que no recibe ninguna calificación, no lo califican de bueno. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es llegar a ser buenos. Y las palabras que presentaste, Ángel, me da la impresión, el problema es muy grave. Y lo primero que tenemos que hacer es a nosotros mismos empezar a analizar cómo está nuestro corazón.
En este caso, la caridad empieza por casa, porque cada uno de nosotros tiene que llegar al tikkun, como decimos en la Biblia hebrea, que es lo que tiene que hacer Adán. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambiar el corazón. Y para cambiar el corazón tenemos que comprendernos cómo anda nuestro corazón. Esa es la conclusión que yo saco de lo que dijiste, Ángel. Cada uno de nosotros tiene primero y principal meditar muy seriamente qué pasa con nuestro corazón y actuar como Dios quiere. Porque a Dios, como dijiste, Ángel, Dios nos pone delante lo bueno y lo malo. Elijan, ¿quieren ser santos o quieren irse al infierno, como dice el cristianismo? Ustedes deciden. Yo estoy abierto a hacer lo que ustedes van a hacer de ustedes mismos. Y esa enseñanza yo creo que es lo que yo rescato de la presentación de Ángel en mi persona, mi actitud personal. Gracias, Jorge. Y recién hace un ratito Silvia había escrito algo brevemente, pero no sé, tal vez quieras decirlo, Silvia, ¿puedes? Bueno, A ver. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Decía que excelente es el planteo y muy claro, eh, y que la peor respuesta que podríamos dar a ese planteo sería no puedo hacer nada. O sea, uy, qué grande es el problema, no se puede hacer nada. Evidentemente, como seres humanos, en nuestra pequeñez no podemos hacer algo importante como para salvar grandes situaciones, pero siempre podemos hacer algo que ayude a nuestro entorno, a mejorar la convivencia, a evitar el egoísmo, porque muchas veces todas estas cosas se dan por egoísmo, por algo que quiero para mí, que no lo puedo tener o que no me gusta del otro. Y si la humanidad se moviera en esa dirección, ¿cuántas situaciones se evitarían? La guerra, el hambre, la pobreza, la falta de atención a veces que se ve a diario, en las calles y en las casas muchas veces también, en los centros educativos, en los centros de salud. Entonces, todas esas situaciones serían mejor si cada uno pusiera un granito de arena para estar mejor, para actuar de una manera más solidaria, para cambiar el corazón, como decía Ángel. Es mirarnos para adentro y tratar de hacer algo para los que están alrededor, sin ningún interés propio, sino que sería para interesarnos por todo, por el ambiente, por la gente, por el lugar en donde vamos desarrollando nuestra vida, y eso nos haría diferentes. Gracias, Ángel, por esta mirada que fue profunda y muy realista de lo que podemos ver a diario. gracias, Silvia. Yo quería decir Sí, algo. sí, Jorge, adelante, te escuchamos. Tenés dos cosas principales. Uno es el tema económico y otro la envidia. El económico, porque siempre hay algo que tiene el otro que yo no lo tengo. Y la envidia por el mismo motivo. Entonces, envidiar lo que tienen los otros en vez de tratar de crearlo propiamente. Buscamos siempre
sacar provecho del otro en vez de poder beneficiarnos con la unión en vez de la guerra. Y las guerras lo único que producen es se destruyen ambos lados, los dos que guerrean, el que va por delante y como el que va atrás. Siempre hay pérdidas humanas principalmente, aparte de las pérdidas materiales, pero las pérdidas humanas son cada vez más grandes. Y eso existió desde que se crea, desde que nació el Adán y Eva. Las pérdidas humanas cuando fueron a pelea entre sus hijos, Caín y Abel, tenés ahí una, por envidia mata a uno al otro. Ese es el tema principal. La parte económica y la envidia del otro por el otro. Eso es lo que quería agregar yo. Gracias, Jorge. Pedro, te vi recién mirar como pensando, pero no sé, ¿quieres intervenir o no? Bien, bueno, los saludo a todos porque hace tiempo que no compartía por diversas circunstancias y compromisos. Y es grato nuevamente tener este momento. Así que también agradezco a Ángel la exposición. Uno de los conflictos que relata Génesis y que tiene que ver con todos los relatos de creación, siempre fue este conflicto. Y recién Jorge mencionaba la divinidad, el individuo y la sociedad. Pero el que pone en el deseo en, en los humanos, en el varón y en la mujer, es alguien que es el que desea lo que él no tiene. En realidad la serpiente o el mal lo que presenta es que el otro pueda lograr lo que él anhela que no tiene de Dios. Y eso es lo que el hedonismo, cuando se convierte en pasión desmedida, lo que hace es que nos vuelve obsesivos y que nos vuelve realmente dañinos para con todos los demás. Porque Caín se enoja con el hermano porque la divinidad aceptó más su ofrenda. Y cuando nosotros rastreamos el comienzo de la historia, los conflictos se daban por espacios territoriales, como mencionó Ángel también. Es decir, me gusta este territorio y yo avanzo, pero está ocupado. Y entonces uno defiende y el otro ataca, o el otro ataca, o se repliega, y fueron los conflictos, permanentemente. Fue el conflicto por el hambre, por el agua, por la tierra. Y en realidad es eso que mencionábamos, que viene desde el comienzo, es que siempre hubo alguien que quiso tener la supremacía sobre los demás. Lo que le dice la serpiente a Eva es, ustedes serán como dioses. ¿No? Que siempre jugamos, ¿le mintió o no le mintió? Que es el otro tema, ¿le mintió o no le mintió? ¿No? Alguno llamaba una media verdad. No. Lo que le está diciendo es que él anhela tener lo que perdió, lo que no es como Dios. Y lo pone precisamente en el tema de la creación, de estos seres humanos que somos nosotros, en esto del el bien y el mal. Y a veces en esta historia, que para mí el tema de Amós es el impecable, porque ustedes saben que cuando leíamos Amós nos detenían. ¿Sabían eso? Hubo una época en la Argentina que cuando decíamos y leíamos
¿qué pasará el mes? ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Varios que expresaron esto fueron detenidos. No solamente detenidos, fueron asesinados. Y cuando alguien se plantó a decir, miren, no están dando lo que corresponde a todos y que todos podemos compartir, porque es algo pasional, ese deseo, ¿no? Recién Daniel decía, interesante, ¿no? Mencionando al otro Daniel que fue compañero. ¿Ustedes creen que el presidente o quien fuera que tiene poder no sabe quién tiene atrás? Si no lo sabe, es un payaso. Si no lo sabe, es un títere. Pero es culpable. Es culpable. Y lo interesante también que mencionamos o que mencionaron es que esto que en un momento, ¿qué podemos hacer con todas las cosas que se firman? Y que Daniel también mencionó, denunciarlas. Ese es el tema. Porque cuando alguien, y que mencionó Joel también muy interesante, ser neutral, cuando sé lo que es el bien y el mal, cuando yo soy neutral sabiendo lo que es el bien y el mal, estoy apoyando la peor parte. Bien, esto que decía frío o caliente, ¿no? Es decir, si soy neutral y conozco el bien, lo que es el bien y no lo denuncio, apoyo lo peor. Por lo tanto, creo que es interesante esto que venimos desde la hibris en el mundo griego, la pasión desmedida de un hedonismo que es deseo, ¿no? Y ese famoso tema, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Mucho más. Por lo tanto, creo que es interesante que los judíos, cristianos y el ser humano que tiene a Dios como principio en su vida, tenemos que actuar de acuerdo con los valores que Dios ha puesto ante nosotros. Y si es difícil, y bueno, habrá que jugarse. Por eso Amós es interesante, ¿eh? Dice, es esto. Y se lo dice a los que tienen el poder en Israel. Cuando yo leía esto muchas veces, ¿qué pasará? ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Hoy en día pasa con esto. Hay una famosa experiencia humana que se llamó Holodomor. Mataron de hambre. Cuando estuvimos allá en Ucrania, esa niña con 3 espiguitas, porque no se podía tener más, había que tener menos. Y el campo sembrado, pero los mataron de hambre. A veces la guerra es que ha cambiado a lo largo ha evolucionado. Antes era cuando aquel primero tomó una piedra y se la arrojó al otro y le hizo un chichón, convierte la piedra en instrumento cultural. Hoy matamos o matan sin saber a quién están matando, solamente con arrojar algo en la distancia. Pero también lo puedo matar con la ignorancia, con la indiferencia, con el hambre, con la no asistencia. ¿Eh? Y esto es lo que dice el texto también, y Jesús lo dijo también. Vamos a ir a oír estos rumores. Yo creo que es importante que nos comprometamos, que nos juguemos
que denunciemos, y más que denunciemos es que hablemos de un Dios que es amor, que es paz, y que cuando habita en el corazón del ser humano, varón y mujer, su respuesta tiene que ser en esos términos. Y estas son, como dijo Ángel, y lo que dice Santiago, ¿no? Son las pasiones que tenemos nosotros. ¿De dónde vienen las guerras? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros cuerpos. ¿Recuerdan esa experiencia que creo que, no me va a salir el nombre ahora, de por qué, cuando hablamos de los incas, de los poderosos, no, no, de la papa, se comenta que en América había algunos que esperaban que tuvieran todos los cultivos. Entonces, cuando todos los demás cultivaban y tenían cosas, venían y se lo robaban. Y entonces los dioses o Dios hizo que pudieran tener un alimento que no se viera, que era la papa, ¿no? Entonces, cuando todos miraron era todo verde, pero eran hojas. Y la idea era que no lo vieran para no codiciar. Pero todos los relatos que tenemos tienen que ver con eso, con la pasión desmedida, con la codicia, con el anhelo del otro, ¿no? Y lo fue siempre, ¿eh? Y siempre fue esto que mencionó, el tema de la escasez, el tema del cuidado, por las dudas, ¿no? Así que este conflicto nosotros tenemos que pedirle a Dios y actuar nosotros también como alguien que hay que decir, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿O por qué lo hago? Porque interiormente este anhelo, querer tener más, ¿no? Lo desmedido. Y Dios nos dijo, bueno, vas a tener esto, aquello, lo otro, pero también puede ser el servicio. Pero cuando se excede, es esta cuestión del bien y el mal. Yo les agradezco y creo que nosotros como creyentes, judíos cristianos, ¿no? Tenemos un serio compromiso con promover la paz, la cordialidad, el amor, la ayuda, la comprensión, el diálogo, pero también denunciar. Hay cosas que se han firmado, que se están firmando, que están mal. Termino. Latimer, recuerda, creo que alguna vez lo comenté, era un predicador inglés en la época de Enrique VIII. Un domingo le tocaba predicar ante el rey. Y él comenzó su predicación de esta manera. Hugo, sabes que estás frente al rey de Inglaterra. Que depende de lo que digas, podés perder la vida. Pero también sabes, Hugo, hablando de él, que fuiste llamado por Dios para decir las cosas y denunciar lo que está mal. Y ante él es tu compromiso. Después de esa predicación, lo mataron. ¿Eh? Y también con Tomás Moro, el hombre para todas las edades, frente a lo que él denunció y lo que se estaba viviendo, no tuvo miedo de decir esto no está de acuerdo con los principios de Dios. Es una humilde opinión. Gracias. Gracias, Pedro.
Dicen que no se puede estar en la procesión y en la misa al mismo tiempo, pero si me permiten, aparte de coordinar, me gustaría intervenir y decir algo. Pedro, vos estabas mencionando antes que en las guerras de hoy se mata a la distancia. Hace menos de 2 días leí una noticia que, bueno, uno no sabe con las fake news hoy en día, estamos en la posverdad, lamentablemente, ¿no? Pero leí que en la guerra de Ucrania ya se había confirmado que se habían usado experimentalmente robots que deciden si disparan o no disparan a un blanco humano en movimiento, que toman la decisión solos. Y que ya hay 3 muertes confirmadas en combate de combatientes muertos, asesinados, no sé, por un dispositivo mecánico con algoritmos que le hacen elegir a quién mata y a quién no mata. Así que no sé si esa noticia, yo no tengo manera de comprobarla. Como dije, estamos en la época de las fake news y de la posverdad, no sé quién podrá comprobarlo, pero lo leí en una fuente seria, documentada, ¿no? Un informe. Así que de las guerras por codicia humana, tal vez el motivo siga siendo el mismo, pero los niveles de complejización, porque si ya hay algoritmos que toman decisiones, está bien, está la responsabilidad o la culpa del que programa, diseña, instrumenta y pone a trabajar a ese robot asesino. Sigue habiendo un humano al que podemos señalar como culpable, pero ya la cosa se complejiza tanto que se vuelve muy difícil no opinar de manera abstracta en función de principios, porque se vuelve ingobernable para la percepción humana todo ese campo tan complejo, ¿no? Y respecto a lo que planteó tan claramente Ángel, además de agradecerte, Ángel, yo me quedé con una reflexión que quiero compartir. Porque realmente lo que lo expusiste muy clarito y además de manera directa, como para que uno tuviera oportunidad de encontrarse con sus propias preguntas al escucharte, ¿no? Con las que uno a veces viene trayendo desde hace muchos años. Y me di cuenta que el antídoto para la envidia no está en darnos cuenta que al señalar un culpable nos estamos señalando 3 veces a nosotros. Con eso no se cura la envidia, señalando culpables ni admitiendo que uno tiene sus cosas como ser humano en las que falla, igual que el otro al que ve como el motivo de la guerra. Creo que el antídoto para la envidia es la gratitud. La gratitud, y hay mucho para agradecer. Cada uno, no les voy a decir qué tiene que agradecer cada uno, eso cada uno lo sabrá por sí mismo, ¿no? Pero, y de golpe, al pensar en esto, motivado por tu exposición, Ángel, me acordé de una palabra en hebreo que es muy linda, una palabrita, que viene del yiddish, que a su vez viene del alemán. La palabra en hebreo es lefargen, que viene del yiddish verginen, que viene del alemán gönnen, pero que a medida que va pasando de idioma va
cambiando y evolucionando sus connotaciones y significados. Y Lefargen en hebreo quiere decir conceder que el otro pueda disfrutar eso que tiene, alegrarse con que el otro pueda disfrutarlo. Una traducción podría ser al castellano conceder, ¿no? Concederle una alegría al otro, pero no es solo la alegría que uno le da o permite que lo... es disfrutar con que el otro puede tener una alegría. Eso no es la lucha contra la envidia. Eso es tener suficiente para agradecer uno como para además ponerse contento de que otro también tenga para agradecer. Y me parece que por ese lado está el antídoto a la envidia y por lo tanto, según la exposición y las reflexiones que hemos compartido, tal vez a la guerra. O la vacuna para la guerra. ¿Se imaginan? Toma una dosis de gratitud y listo, estás vacunado contra la guerra. ¡Ja! Perdón la ciencia ficción. Bueno, era eso nomás. Pero Ángel, me parece que te hemos entre cada uno aportado algo, cada uno de su propia cosecha. No sé si tenés ganas de compartir una reflexión de cierre sobre lo que has provocado. ¿Tenés ganas de...? Sí. Sí, sí. Este, cuando pensé en esto, yo lo dije muy en general al comienzo, pero en realidad pensé en muchos casos, muchas situaciones, ¿no? Que, que uno está escuchando permanentemente. Todos estamos fogueados especialmente por las redes, de escuchar las opiniones a favor, en contra de esto, de aquello, de lo otro. Y yo por lo menos percibo una gran falta de reflexión sobre esas cosas que emitimos, especialmente los agravios y todas esas cosas por las redes que son cada vez peor, ¿no? Pero del otro lado también veo ciertas ingenuidades. Por ejemplo, viendo ahora los partidos, cada equipo tiene su oración a Dios para pedirle que ganara el partido. Yo no sé qué hace Dios en estos casos, porque a quién le concede ganar el partido. O sea, esa ingenuidad de pensar en ese tipo de cosas, este, y por un lado así, digamos, medio gracioso, pero por el otro lado está otra cosa que decimos en las redes, las opiniones de todo tipo de color en contra de que no estamos de acuerdo, pero no hay reflexión de cosas más profundas, de que lo que decía, varios dijeron, estas cosas son complejas, ¿no? No es una cuestión 2 más 2 4. Hay varios aspectos que están involucrados y decir simplemente lo que opino, porque estoy a favor o en contra de tal situación conflictiva, sea la que fuere, sin reflexión es lo que veo permanente. Muchas veces frente a ciertas situaciones que no manejo para nada, que son muy ajenas a mí, pero uno las escucha, y uno se queda pensando, ¿dónde estará la verdad? Es decir, desde los fake news hasta cualquier cosa puede suceder y no estamos tan fácil de tomar decisiones. Por eso mi reflexión fue más hacia, a pesar de mostrar de que estoy pensando en situaciones generales y de las luchas de poder y de todo lo demás, incluso otras cosas, por ejemplo, lo que vengo pensando es, desde que el hombre es hombre y se empezó a armar en grupos, en tribus, etcétera, está esta cuestión de luchar para obtener un espacio en el mundo, ¿no? Y después obtener más espacio, incluyendo a otros espacios que no nos pertenecen. Y es una lucha que estamos hasta el día de hoy. Los países más poderosos, más imperialistas, por llamarlo de alguna manera, queriendo
obtener más del otro, ¿no? Y entonces, hay muchas cuestiones metidas y como se ha expresado muy bien, ¿no? Es decir, algunas cosas podemos denunciar en nuestro ámbito más cercano, eh, otras cosas tienen que ver más con nuestro ámbito más cercano todavía, que es el familiar, o el de agrupaciones a las que pertenecemos y que a veces no tenemos la actitud correcta. Quizás no analizamos qué nos está moviendo en esa actitud con la que no estamos de acuerdo con el otro, ¿no? Es una cuestión de invitación a cuestionarnos un poco más lo que nos está pasando, ¿no? Ese fue el sentido, pero tiene millones de elementos que uno va observando, que cada uno de nosotros lo va haciendo día a día y que a veces quizá alguno se mete también a despotricar contra el otro, no lo sé, dependerá de la personalidad que tenemos, pero que me parece que es tan arrebatado empezar a decir cosas cuando no conocemos a veces los detalles, ¿no? Este, Sale permanentemente en caso de los abusos, por ejemplo, ¿no? Ese así se la habrá buscado. Escuchar a mujeres que digan eso, cosas así, de otra mujer, digo, tanta irreflexión, tan rápido de opinar de estas cosas, a mí me duele realmente. Y quería traer un poco de este mensaje de Santiago que nos hace mirar nosotros, porque él pregunta, entre ustedes, no entre los demás, entre ustedes, y creo que es el punto que quería enfatizar. Gracias. No, Quiero, eh, eh, gracias por supuesto y sin duda que la complejidad del tema, pero a mí me despertó una inquietud el tema del deseo que en algún momento se dijo y una acepción del término es pereza. Y entonces yo decía, claro, esto, ¿pereza para qué? Pereza para pensar antes de actuar, ¿no? Es decir, dejarse llevar sin pensar. Y me quedé justamente eso, quisiera profundizar, analizar cuál es la pereza el deseo, esa pereza, transformarla en, bueno, un pensamiento, ¿no? Que no dejarnos llevar por la pereza de pensar, sino buscar la estrategias, decía Marcelo, el agradecimiento, decía Ángel, bueno, en toda la reflexión, pero me quedé pensando en eso, a ver, el deseo en relación con pereza, ¿para qué? Actuar sin pensar, sin buscar estrategias para modificar, ¿no? Esa actitud. A veces el origen de la pereza es el miedo, ¿no? Claro, El miedo de actuar. sí. Y bueno, y eso es lo que tenemos que superar más que nada, ¿no? Si superamos el miedo, entonces por fin vamos a poder actuar. No va a haber mucha pereza. Mm. Vamos a hacer lo que nosotros queremos realmente. el autor que Pero, mencioné era García Márquez cuando escribe sobre las leyendas americanas. sí, Véanlo, que siempre pasa algo, ¿eh? Desde el comienzo de las sociedades. Alguien mira y dice, ay, si lo puedo tener, y lo quiero. Esa es la envidia. Eh, eh, exacto. Bueno, por la hora, no sé si les parece que digamos una oración de cierre o queda algún aporte pendiente. Sí, esperemos que gane Argentina hoy, así que Ahí está. no le vamos a echar una oración a nadie, pero por las dudas. Que estén invitados. Bueno, Pedro, ¿tenés ganas de conducir una oración? Sí, cómo no. Gracias. Querido Dios, te damos gracias siempre te damos gracias, porque con todo lo que das a nuestra vida y das
a la humanidad, estamos agradecidos. Y quisiéramos, Señor, también impulsar esto, que este mundo, Señor, que has creado, que has diseñado, pueda realmente disfrutar de todo esto agradable, precioso y abundante para todos. Y, Señor, permite que en nuestra vida se modifiquen estos anhelos de ambiciones o de pasiones desmedidas porque no nos hacen bien, nos enferman. Y conocer tu palabra es sanidad para nuestra vida. Que seamos, Señor, Dios, los portadores de diálogo, de cariño, de acercamiento, de abrazos, para que realmente podamos vivir en paz. Porque tú provees todo. Así que te pedimos que realmente derrames, como siempre, bendiciones para toda la humanidad. Y que seamos también, con nuestras conductas, portadores de un mensaje de que las personas puedan desear conocerte, porque conociéndote a ti, modificamos la vida y pensamos también en otros para disfrutar este tiempo. Bendícenos como haces permanentemente. Bendice a aquellos que están pasando dificultades, dificultades políticas, religiosas, de carencia de alimento, de vivienda, de salud. Dios, queremos que tú, por ser un Dios amoroso, derrames sobre ellos también bendiciones abundantes para que puedan superar este trance. Y te agradecemos por ser nuestro Dios, un Dios que permanentemente está velando por nuestra vida. Y como cristiano, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Amén. El martes